Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y pues agradecido de verdad por la invitación. Tenemos la oportunidad de hablar el día de hoy sobre consentimiento electrónico. Me voy a permitir poner una presentación que preparé para pues ilustrar un poco esta plática. Hablar de consentimiento, es decir, pues implica también hablar de firma. No toda firma implica un consentimiento, pero no todo consentimiento implica una firma, pero necesariamente toda firma implica un consentimiento. Entonces, vamos a hablar, van a ver qué tema tan apasionante. Me voy a permitir hacer referencia a legislación mexicana, pero como tenemos la gran suerte de que nuestra normativa está, por así decirlo, normalizada, porque casi todos nuestros países han adoptado en su legislación interna las leyes modelo de UNCITRAL, van a ver cómo existen muchísimas coincidencias en cuanto a la regulación y el manejo de este tipo de conceptos. A mí me gustaría el día de hoy platicar con ustedes sobre las funciones, la validez jurídica y la eficacia probatoria de la firma electrónica. También conocer los requisitos para presentar en juicio un mensaje de datos como prueba y si tenemos oportunidad, ya sé que soy muy ambicioso en relación con esta plática en particular, revisar la viabilidad legal para utilizar títulos de crédito electrónicos, ¿no? Con base a un modelo que ya, del cual vamos a platicar un poquito más adelante en relación a la ley modelo de documentos transmisibles electrónicos. Vamos entonces a iniciar. Tenemos que partir de tres grandes conceptos: el concepto de criptografía, el concepto de firma y la importancia del uso de la tecnología. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es el estudio de la escritura oculta. Viene del griego criptos, oculto, y grafos, escritura. Fíjense nada más, se usaba desde la antigüedad. Se dice que las pinturas rupestres son códigos criptográficos. Julio César utilizaba un modelo criptográfico basado en la sustitución alfabética simple. Para que se den una idea nada más, el primer manual formal de criptografía lo hizo Gabriel de Lavande en 1379. ¿A qué voy? La criptografía es más vieja que las galletas de animalitos, ¿no? El código Morse es un código criptográfico. La máquina Enigma que utilizaban los espías alemanes también son códigos criptográficos. Tenemos una experiencia en México sobre esquemas criptográficos con el telegrama Zimmermann. No sé si han oído hablar de él. En este telegrama, el gobierno alemán quiso contactar al gobierno mexicano para pedirle que se aliara con ellos en la guerra mundial. De hecho, lo que no consideró el gobierno alemán es que el telégrafo mexicano era operado por los británicos y los británicos eran aliados norteamericanos. Les pareció raro y pues lograron descifrar. Pero mediante este modelo de cifrado, unos datos legibles se convierten en ilegibles para después volver a ser legibles, ¿no? Es decir, algo que yo conozco y quiero dar a conocer a un tercero, yo puedo cifrarlo con una determinada clave. En el camino, si alguien puede llegar a tener acceso a ese mensaje, no lo va a poder identificar porque se encuentra cifrado, está oculto. Y solamente aplicando la llave con la que cifré el mensaje, puede tener posibilidad de descifrar. Es todo un concepto bien interesante. Con el paso del tiempo, la criptografía se revolucionó y por ahí de los 60, pues se dieron cuenta
que el método descifrado, el método criptográfico, en donde yo necesariamente requería compartir la clave con la que cifré el texto para descifrarlo, no resultaba tan seguro. ¿Por qué? Porque el potencial riesgo de que un tercero pudiera tener acceso a esa clave, pues se hacía mayor. Entonces, tres muchachos, Rives, Shabir y Adelman, basados en un modelo francés que fue desarrollado por unos científicos franceses, desarrollaron un modelo que se denomina criptografía asimétrica. Esta criptografía asimétrica tiene una ventaja operativa importante porque maneja dos modelos. Un modelo de, pues, una clave que utilizo para firmar y otra clave distinta que utilizo para descifrar aquello que firmo. La gran ventaja es que la clave con la que cifro no se comparte nunca. Entonces, pues hay una llave, una clave, que es la clave pública, y una clave privada. Entonces, la clave privada me sirve para firmar y la clave pública me sirve para descifrar. Entonces, eso brinda la posibilidad de poder, por así decirlo, compartir información cifrada con alguien que no necesariamente conozco. Y eso le da un valor agregado enorme. Ahora, la tecnología, ¿por qué es importante la tecnología? Porque el hecho de contar con soluciones probadas, estándares internacionales y seguras, brinda certidumbre en cuanto a la operación, sobre todo en el ámbito internacional. Y la parte de firma, ¿qué es la firma? Fíjate, la firma viene de un trazo, bueno, a lo largo de la historia, este concepto de firma se ha ido desarrollando y ha tenido muchas y muy diversas acepciones. La primera, por ejemplo, en Roma, la manu firmatio, era el hecho de imponer la mano en cualquier tipo de relación jurídica que se planteara. Si yo imponía la mano por sobre, precisamente cuando se estaba sellando el trato, frente a un pretor, que era una autoridad administrativa importante en Roma, en actitud de jurar, sin hacerlo, me comprometí en calidad de aval. Es más, todavía más adelante, el solo hecho de imponer frente a una autoridad administrativa la mano sobre la cabeza de un esclavo me comprometía a pagar su precio. Fíjense nada más. Ahí no había un clic, no había términos y condiciones, no había aviso de privacidad, era única y exclusivamente imponer la mano. Por el solo hecho me comprometía, por eso se denominaba afirmar con la mano, mano firmatio. Posteriormente, ¿qué fue lo que pasó con la caída del Sacro Imperio Romano Germánico? Aparece lo que conocemos como la Edad Media. Y en la Edad Media aparecen una serie de feudos, reinados, marquesados, condados, pues que tenían, por así decirlo, un señor feudal, un rey, un príncipe, un conde a la cabeza. Pero normalmente eran muy buenos militares, pero no tan buenos en materia de cultura. Entonces, pues no sabían muchos leer y escribir. Entonces, utilizaban un sello para sellar los salvoconductos y de alguna forma evidenciar que tú habías estado frente al señor feudal, el conde, el duque, el rey. Entonces, con ello podías cruzar en ese pueblo, en esa región, en esa zona, y podías cruzar tranquilo, ¿no? Bueno, pues este modelo de sellos subsiste hasta la actualidad. ¿Se acuerdan cuando falleció su santidad Juan Pablo II? ¿Qué fue lo que hizo por primera vez el notario en el Vaticano? Le quitó el anillo papal y lo destruyó. ¿Por qué?
porque todo lugar donde se encuentre el sello papal es atribuible al Papa. ¿Qué pasó con Benedicto XVI, nuestro Papa emérito? Bueno, pues Benedicto XVI no podían haber destruido el anillo porque él todavía pues era Papa emérito, es Papa emérito. Lo que hicieron fue el notario del Vaticano, a través de una pequeña lija, por así decirlo, llenó de rayas o de líneas el anillo para que al momento de imponerlo en un sello no apareciera el anillo del pescador. Otro ejemplo, el haiku japonés, en donde la persona más vieja de una familia tiene un sello familiar y con ese sello pues cumple obligaciones administrativas o incluso fiscales a nombre de la familia y responsabiliza a todos los integrantes de la familia. Fíjense nada más que interesante. De ahí llegamos a nuestra firma autógrafa. Autos propio, grafos escritura. Es decir, es un trazo peculiar mediante el cual un sujeto consigna su nombre o una grafía propia con el fin de que pueda manifestar autoría del documento en el que se estampa y reconocimiento de su contenido. Es muy importante, ahí tengo la firma de Julio Verne, ¿no? Pero entonces, recapitulando un poco, estos tres conceptos, criptografía, firma y tecnología, van a derivar en cuatro grandes principios. Cuatro grandes principios que hoy por hoy, que están contenidos precisamente en la ley modelo de comercio electrónico de UNCITRAL y que norman el capítulo de comercio electrónico en la normativa mexicana y seguramente en la de muchos de sus países. ¿Cuáles son los principios? Neutralidad tecnológica, es decir, por disposición de ley o por orden de autoridad, no pueden obligarnos a utilizar una tecnología en particular. Es decir, las disposiciones legales y pues las disposiciones de autoridad necesariamente deben de ser tecnológicamente neutras. Primer criterio, dentro, me estoy refiriendo al ámbito comercial. El segundo, autonomía de la voluntad. Privilegiar la autonomía de la voluntad de las partes. La voluntad de las partes, como principio general del derecho, es la suprema ley en los contratos. Se debe de privilegiar el acuerdo entre las partes. Tercer principio, compatibilidad internacional. Es decir, no podemos estar inmersos en una burbuja. Debemos de usar estándares tecnológicos que nos permitan ser compatibles o poder utilizar modelos de firma de otros países, ¿no? Precisamente para integrarnos en esta globalización. Y por último, el cuarto principio, equivalencia funcional. Esta equivalencia funcional es particularmente interesante en el ámbito del consentimiento electrónico, porque miren, dos cosas completamente distintas sirven para lo mismo. Ese es el sentido de la equivalencia funcional. Es decir, la firma autógrafa y la firma electrónica son completamente distintas, completamente, pero en su función son equivalentes y es por ello que le llamamos equivalencia funcional. Vamos a poner un ejemplo muy claro y cierren los ojos. Imaginen su firma autógrafa, esa firma autógrafa que ustedes decidieron cuando apenas cumplían la mayoría de edad, la definieron porque se parecía a la de un maestro, a la de sus papás, o les pareció bonita y la crearon. Esa es su firma que refleja su personalidad, es un biométrico, ¿saben? Ahora, imaginen, y no me lo digan, el NIP de su tarjeta de crédito. ¿Se parece? ¿Verdad que no? Son completamente distintos, pero sirven para lo mismo. Lo mismo, el documento en papel y el mensaje de datos.
En uno gastamos arbolitos, en el otro no, ¿no? Pero sirven para lo mismo. Fíjense nada más qué cosa tan bonita. Ahora, esta equivalencia funcional resulta tan útil, tan útil, que permite la posibilidad de un modelo cruzado. ¿A qué voy? Fíjate, tan es válida una firma electrónica en un mensaje de datos como es válida una firma electrónica en un documento en papel. En México es muy común que como un complemento a un comprobante fiscal digital, una factura, se emita su representación en papel, y en México esa representación en papel por disposición legal también tiene valor. Y esa representación en papel tiene un código bidimensional, un código QR, y en ese código QR está estampada la firma electrónica de el representante de la autoridad fiscal que le incorporó un folio. Este es el caso del PAC. Fíjense nada más, en un documento en papel contamos con una firma electrónica y nada limita a que en un mensaje de datos se pueda imponer una firma autógrafa. ¿Por qué? Porque no deja de ser una firma autógrafa que en lugar de hacerlo en un papel, le estoy haciendo en la pantalla de una tableta, ¿no? Y tiene el mismo valor que pudiera llegar a tener un contrato firmado en una servilleta o una obra de arte que se encuentra en un mural. A final de cuentas, está firmada por el autor, independientemente de cuál es el elemento que contiene la firma. No necesariamente es un papel. Fíjense nada más qué cosas tan bonitas suceden por aquí. Entonces, ¿qué es la firma? Y vamos a regresar por ahí. Es algo que me identifica, me distingue de los demás. Es la manera en que voy a expresar el consentimiento, es decir, la voluntad de asumir el contenido obligacional del documento en el que se estampa. Y aparte es un medio de prueba. Luego entonces, toda firma supone un consentimiento y lo podemos conceptualizar como la exteriorización de la declaración de la voluntad de una persona. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente migrar a medios electrónicos este consentimiento. ¿Qué pasa ahí? Entonces existen algunas firmas, hay diferentes tipos de firmas. Hay una firma autógrafa, hay una firma electrónica y una firma electrónica avanzada, firma electrónica fiable, o en algunos de los países le llamamos firma digital. La firma autógrafa parte de la grafoscopía o grafología y me identifica, solo yo puedo. No me pueden robar una firma autógrafa, no la puedo perder, pero pueden un malandrín falsificarla, ¿no? Y normalmente lo que yo veo es lo que firmo. ¿Qué pasa con la firma electrónica? Viene de un intercambio de claves y contraseñas. ¿Se acuerdan que hace unas láminas hablábamos de la declaración de voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad? Si tú y yo convenimos en el uso de una firma, esa firma para nuestros efectos jurídicos y solo para nosotros tendrá y será perfectamente válida. Tiene valor solo entre quienes la comparten. Y me la pueden robar, la puedo perder, porque una firma, fíjate, es un mensaje, es un electrónico. A final de cuentas, no es algo que tenga una existencia física. Y eso entonces, pues cuando me roban esta Coca-Cola o este teléfono, pues yo sé que me la robaron porque ya no lo tengo o porque ya no encuentro el teléfono. Pero cuando alguien tiene acceso a mi clave, pues la verdad es que es muy difícil detectar que alguien pudo tener acceso. Entonces, es muy importante. La puedo perder, me la pueden robar.
Y hay otra firma, que es la firma digital, la firma electrónica avanzada o fiable, que en México, pues parte de un esquema muy simpático, pero muy simpático de verdad. Originalmente, nuestra autoridad fiscal la denominó tu firma la poderosa, pero quienes estaban obligados a utilizarlo eran solo los grandes contribuyentes. Y se sintieron incluso ofendidos los grandes contribuyentes, porque decían, oye, ¿cómo que tu firma la poderosa, como si estuviéramos en un circo o en una lucha libre? Entonces, pues la autoridad fiscal se dio cuenta del malestar de estos grandes contribuyentes y cambió el nombre a Fiel. Fíjense nada más, era el acrónimo de firma electrónica, Fiel. Uh, en el ámbito mercantil se le denomina por su acrónimo firma electrónica avanzada, la FEA. Y había una broma muy común diciendo, pues claro, porque todas las FEAs son fieles. No es cierto. Y ahora la propia autoridad fiscal la transformó o le volvió a cambiar el nombre y ahora le denomina EFIR. Parte de una clave que solo yo sé, un dispositivo que solo yo tengo, me la pueden robar, la puedo perder, es temporal, pero yo firmo una responsiva y esa clave, por así decirlo, se encuentra en un dispositivo bajo mi exclusivo control. Y para poder obtener esa clave, debo de acudir a un prestador de servicios de certificación que toma registro de biométricos, como pueden ser la huella de la mano, el iris del ojo o incluso una responsiva con mi firma autógrafa. Entonces, por disposición de ley, las disposiciones legales deben de ser aplicadas de forma que no excluyan, restringen o priven de efecto jurídico a cualquier método para crear una firma, ¿no? Y pues cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho ese requisito si se utiliza cualquier tipo de firma, siempre y cuando sea apropiada para los fines a los cuales se generó o comunicó el mensaje de datos. Esto es un texto tomado de la ley modelo de firma electrónica de UNCITRAN. Bueno, entonces, partiendo de esto, tenemos tres grandes modelos de firma. Una firma electrónica, tenemos una firma electrónica avanzada o firma digital en algunos países, que pues en México es una especie de la firma electrónica avanzada. Y por otro lado tenemos la firma autógrafa. Esta firma autógrafa que puede ser en papel, pero no hay ninguna limitación para hacer o contener esta firma autógrafa en un mensaje de datos. Y a este modelo de firma se le denomina firma biométrica y normalmente esta firma biométrica se contrata a través de un intermediario. Y hay varios intermediarios que ofertan esta firma autógrafa biométrica, esta firma autógrafa en dispositivos electrónicos. Un ejemplo, tenemos a DocuSign, OneSpan, Adobe Sign, FAD, hay muchísimos, ¿no? Está de moda. Ahora, debemos de tener mucho cuidado con estos modelos de firmado a través de un intermediario. Y les voy a platicar por qué. Cuando firmamos, ¿dónde se da la relación jurídica? Entre los firmantes del contrato. Si un tercero no acredita una calidad en ese orden de ideas, pues por más que me soliciten una firma a nombre de un tercero, si no hay una evidencia que lo respalde, pues yo voy a estar firmando con un tercero ajeno a la relación jurídica. Entonces, debe de haber un contrato entre uno de los firmantes o de ser posible los dos con el intermediario. Este contrato es muy importante porque debe de contener, para efectos de protección de datos, una cláusula de encargado. Es decir, el intermediario siempre debe de mencionar a quien va a firmar que actúa en calidad de encargado. ¿A qué me refiero con ello? Es que no actúa a nombre propio, sino a nombre y por cuenta de quien va a recabar la firma,
¿quién se está obligando con el firmante para esa relación jurídica en lo particular? Normalmente los intermediarios establecen diferentes esquemas o diferentes modelos de firma. Ahora, muchos de esos, cuando menos en la legislación mexicana, no son válidos. Miren, normalmente casi todos ofertan tres modelos de firma. El primer modelo de firma es tu nombre con cursivas. Ese nombre con cursivas en la legislación mexicana, no sé en algunos otros países de Latinoamérica, pero el poner o imponer un nombre con cursivas, pues no tiene un valor legal de firma en México. En Estados Unidos sí, quiero aclarar. En Estados Unidos la e-Sign Act de junio del 2000 establece que la mera intención de firmar constituye una firma, pero esa disposición no la reflejamos en México. Entonces, el hecho de poner las cursivas en México no implica una firma. Segundo, traer una imagen con una firma que la haya hecho y que esté muy bonita. El hecho de que yo imponga una imagen tampoco constituye una firma. Eso sería tan fácil como para considerar como firma el hecho de que de otro documento yo recorte una firma y lo pegue en un pagaré. Pues no, o sea, para que yo firme requiero ese acto, esa grafía propia del titular. Y en tercero, la tercera opción que ofertan es la firma, el grafo que hace la propia persona. Ese sí sirve una firma. Entonces, debemos de dar garantía de que el firmante firme con una grafía propia, no imagen ni texto en cursiva. Es decir, para que puedan operar en México, se debe de solicitar al intermediario que no permita que el firmante utilice su texto en cursivas, su nombre en cursivas, o utilice una imagen. Debe necesariamente firmar con el dedito en el dispositivo o con un lápiz óptico. Y por último, de preferencia, que se obtenga un timestamp o que se obtenga un sello de tiempo que me garantice integridad y me garantice tiempo, la fecha en que se generó ese documento. Entonces, este sello de tiempo firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación en México toma el nombre de constancia de conservación. Entonces, estos son nuestras alertas para poder utilizar modelos de firma con un intermediario y pues es perfectamente válido hacerlo con un intermediario siguiendo estas 4 recomendaciones, ¿no? Esto nos va a dar certidumbre y para probarlo en juicio nos va a dar un valor agregado importante. Ahora, ¿qué es la firma electrónica avanzada o firma digital? No deja de ser una información que voy a vincular a la identidad de la persona que la origine, asegurando su integridad y no repudio a través del uso de un par de claves, una clave pública y una clave privada. Tiene ciertas características, de las cuales 3 son definitivas, obligatorias, y una es optativa. Miren, es auténtica, es decir, me da la certeza de que el mensaje proviene del emisor. O sea, acuérdense que una cosa es la identificación y otra cosa es la autenticación. Integridad, el contenido del mensaje no puede ser alterado y no repudio. Innegable autoría y recepción del mensaje, ¿no? A mí no me van a decir que esto no fue porque hay un no repudio. Y por último, la confidencialidad. La confidencialidad, les digo, es optativa porque yo puedo firmar en un texto plano, en un texto abierto, o podría cifrar el mensaje. Y para ello, pues lo cifro con la clave pública del destinatario. Ahora, para poder hacer esto,
requerimos contar con un certificado digital y con un prestador de servicios de certificación que se encarga del registro y la administración de los certificados digitales. ¿Qué es un certificado digital? Es un documento electrónico que asegura que una clave pública determinada corresponde a una persona en lo particular. Y esto está firmado por quien verificó la identidad de la persona, un prestador de servicios de certificación, de tal suerte que todo aquello que yo pueda descifrar con la clave pública que está contenida en el certificado digital, lo puedo atribuir a esa persona. Fíjense que contiene un certificado digital, una serie de ventanas. ¿Para qué voy a utilizar el certificado o qué propósito va a tener el certificado? ¿Quién es el titular? ¿Quién lo emite? Es decir, ¿quién es el prestador de servicios de certificación? Su vigencia. Un botón para instalar el certificado en mi computadora y una declaratoria de prácticas de certificación que vamos a ver un poquito más adelante qué significa. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de cualquier persona que reciba un documento firmado electrónicamente? Lo primero que tiene que hacer es verificar la fiabilidad de la firma, es decir, debe de verificar que sea posible con el certificado digital, primero, que se encuentre vigente, que haya sido emitida por un prestador de servicios de certificación acreditado para operar en el lugar donde se emitió, y tercero, que con ello pueda tener acceso al texto. Entonces, es muy importante verificar que ese certificado sea válido, no haya sido revocado. Y para poder hacerlo, todas las prestadores de servicios de certificación cuentan con un sitio de consulta de certificado, el OCSP, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tener en cuenta cualquier limitación de uso del certificado, porque en donde está la información de uso del certificado, pues puede haber una limitación, como sería la limitación del certificado que se utiliza para factura electrónica en México. Es un certificado de uso específico, es un certificado que solo puede ser utilizado para emitir facturas, ¿no? No más. No puede utilizarse para otra cosa. Es una limitación que aparece en el texto del propio certificado. Vamos un poquito más adelante. Entonces, es posible tener ya dos tipos de certificado en México. Un certificado de firma y un certificado de sello digital que se utiliza para emitir facturas. ¿Quiénes son los prestadores de servicios de certificación? Pueden tener tres funciones importantes. Uno, de agente certificador, que para hacerlo requiere tener dos ojitos y un poquito de cerebro, no muchas cosas, que te identifican. Su función es identificar a quien va a solicitar un certificado digital. Normalmente son personas físicas porque tienen dos ojitos, ¿no? Agencias certificadoras, que son empresas prestadores de servicios de certificación debidamente acreditados por una autoridad que emiten los certificados, y agencias registradoras que llevan un registro público de certificados disponible a todos 7 días a la semana, 24 horas al día. En México, ¿quiénes pueden autorizar a los prestadores de servicios de certificación? Es el Banco de México, la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Economía. Y ellos pueden acreditar a los bancos, a las secretarías de Estado, a el SAT, a nuestra agencia tributaria, a fedatarios públicos, a instituciones públicas y a empresas comerciales. Estos prestadores de servicios de certificación pueden también realizar otras funciones en México,
como pudiera ser incorporar o prestar servicios de conservación, es decir, sellos de tiempo firmados electrónicamente, emitir solamente sellos de tiempo o servicios de digitalización documental con valor legal. Estos son los prestadores de servicios de certificación. Pero platicábamos de la declaración de prácticas de certificación. ¿Se acuerdan? Esta declaración de prácticas de certificación que está contenida en todos los certificados, pues son las políticas operativas o procedimientos de operación de los prestadores de servicios de certificación. Y ahí es donde los prestadores de servicios de certificación limitan su responsabilidad frente a los usuarios. Por así decir, un ejemplo, yo voy a tomar tu identificación. Si la identificación se parece, yo no soy un perito caligráfico, pero yo tengo la referencia de la identificación que puedo validar con una autoridad central, la voy a tomar como buena. Yo voy a tomar tus datos y esto me voy a tardar 15 minutos o una hora para incorporarlos en registro. Si yo cumplo con esas políticas, procedimientos o condiciones, no voy a asumir responsabilidad frente al firmante. Y por otro lado también la lista de revocación de certificados. Mantienen un listado en donde pues señalan cuáles son los certificados que han sido revocados por vigencia o por el propio titular. Entonces, esto ayuda porque yo puedo automatizar la consulta. Si el certificado que yo recibí en donde pues una persona está firmando y ese certificado no aparece en la lista de revocación de certificados, yo puedo tener la certeza de que no ha sido revocado y pues puedo automatizar el proceso de validación. ¿Cómo se genera un certificado digital? Pues un usuario baja de internet una aplicación que le permite crear dos claves, una clave pública y una clave privada. Requisita una solicitud de certificado, la clave privada la conserva bajo su exclusivo control y la clave pública la incorpora precisamente en esa solicitud de certificado que entrega al agente certificador previa cita. Ya que lo entrega, el agente certificador valida la identidad del usuario y si corresponde a la persona, le pide firmar una carta responsiva, una solicitud responsiva del certificado. Emite un precertificado y lo firma electrónicamente. Ese precertificado se envía a la agencia certificadora, quien verifica la firma del agente certificador, verifica que esa clave pública no haya sido utilizada en algún otro de los certificados emitidos y lo envía a registro. Este proceso tarda aproximadamente 10 minutos, no más. Y en ese momento, pues, el usuario recibe su certificado digital. El problema no está en el tiempo que se tarda en generación del certificado. A veces el problema está en el tiempo para obtener la cita para solicitar el certificado. Y ahora, para firmar electrónicamente es un esquema muy simple, pero no lo tienen que hacer ustedes así, pero sería algo así como pues un proceso de operación que se realiza de forma automática, pero lo voy a tratar de mostrar para tener una idea muy clara de qué se hace. Alicia y Roberto. Alicia genera un documento cualquiera y este documento lo hace único. ¿Cómo lo va a hacer único? Pues utiliza un algoritmo de digestión. ¿Qué es un algoritmo de digestión? Sería la posibilidad de obtener algo equivalente al ADN de ese documento, a la huella digital de ese documento en específico. A eso se le va a denominar hash.
Ese hash es, por así decirlo, la huella digital del documento. No puede haber otro documento en el mundo que tenga el mismo hash. Este hash es un estándar internacional y ha ido creciendo y se ha ido desarrollando con el tiempo. Este hash es aquello que se va a cifrar con la clave privada de Alicia. Y eso significa una firma electrónica. Es decir, la firma electrónica es el hash firmado por Alicia, firmado con la clave privada, cifrado con la clave privada de Alicia. ¿Por qué es tan importante? Fíjense nada más qué cosa tan interesante. Cada vez que firmo diferente y mi firma la constituye la huella digital del documento, la esencia misma del documento que estoy firmando. Por eso es tan seguro. Es decir, cada vez que firmo diferente con plena seguridad. Entonces, esta firma la voy a asociar o vincular al documento y a eso yo le denomino documento firmado. Este documento firmado, ya que está firmado, se lo puedo mandar a Roberto. Roberto, para validarlo, va a separar la firma del documento. Les digo que esto lo hace la máquina de forma automática. Entonces, al documento le genera un hash y a la firma la descifra con la clave pública que está contenida en el certificado digital de Alicia y va a llegar al propio hash. Compara los dos hashes y autentica al momento en que coincidan. Fíjense entonces cómo se puede automatizar el proceso tanto de firmado como de descifrado de información, brindándonos plena seguridad jurídica. Entonces, fíjense nada más qué bonito es el modelo de firma electrónica avanzada. Y no perdamos de vista que no es el único esquema de firma. Tenemos también la firma simple, que no por llamarse simple deja de tener valor, y la firma autógrafa. Y la firma autógrafa en sus dos vertientes. La firma autógrafa normal en papel y la firma autógrafa en mensajes de datos. UNCITRAL ha sido particularmente cuidadosa en manejar esto. UNCITRAL es la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional. Desde 1980, bueno, para que crean, ellos pues crearon los 5 terms, los términos internacionales de comercio, y crearon un grupo de trabajo de comercio electrónico. Y en este grupo de comercio electrónico, desde 1985, han estado propugnando y generando recomendaciones para darle valor jurídico a los documentos electrónicos. En 1996 crearon la primera ley modelo de comercio electrónico. Una ley modelo no es obligatoria, pero una ley modelo toma, por así decirlo, elementos que permiten armonizar regulación de diferentes países. Y ese es el valor agregado de la ley modelo. Y normalmente, cuando decimos que un país se adecua a lo establecido en la ley modelo, hay dos formas de hacerlo. Es decir, transponer la ley modelo tal cual a nuestra legislación nacional, o ir adecuando nuestra normativa a lo establecido en la ley modelo. Las dos son válidas, las dos funcionan. 154 países del mundo hoy por hoy han adecuado su normativa a lo establecido en la ley modelo de comercio y de firma electrónica. En 96 se emite la ley modelo de comercio, en 2001 la ley modelo de firma electrónica, en 2005 una convención internacional sobre el uso de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales, en 2007 otra nota instando al mundo a tomar estas disposiciones, se llama Fomento a la Confianza en el Comercio Electrónico. En 2017, una ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, pagarés, entre otros títulos de crédito, y en 2019, unas notas relacionadas a contratos de computación en la nube. Fíjense nada más qué interesante. Ahora se está trabajando en algo así como unos Incoterms de comercio electrónico.
Y viene algo bien interesante porque se van a establecer términos internacionales referidos al comercio electrónico. Apenas esto está en borrador y está empezando a tratarse. ¿Qué me dicen de Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los países que ha adoptado en su legislación interna la ley modelo de UNCITRAL. De hecho, pues está la UETA en 1999 y la e-Sign Act que ya comentábamos, que establece aún más la posibilidad de que la mera intención de firmar supone una firma. Ahí se fue muy adelante. Es unas disposiciones muy similares a la reforma del 29 de mayo del 2000 de México, cuando se adoptó la ley modelo de UNCITRAL de comercio electrónico. En Canadá hay diferentes disposiciones, hay unos estatutos de 1985 y algunas regulaciones del 2005 en donde habilitan la posibilidad de uso de firma electrónica y su reglamentación, así como la autenticación de documentos electrónicos, transponiendo en su propia normativa precisamente las leyes modelo de comercio y de firma electrónica. En la Unión Europea, lo mismo, desde 1999 se estableció un marco comunitario para la firma electrónica. En la directiva del 2000, pues ya hubo pues algunas adecuaciones importantes. Se le llama la Directiva de Comercio Electrónico, pero todas estas acordes con UNCITRAL. Y el reglamento de la Unión Europea, EIDAS, es el reglamento de EIDAS, establece ya modelos puntuales de identificación y servicios de confianza, pero globales en la Unión Europea, ya no solamente por cada uno de los países. Y establece también la posibilidad de la firma electrónica basada en un certificado reconocido, que es la directiva del 2000, y la firma electrónica cualificada, que puede ser de dos vías, es decir, otorgada por un prestador de servicios acreditado en un estado certificado o generada por un dispositivo certificado. Bien interesante y modelos y esquemas de operación muy novedosos. Vamos para allá. Hay también una iniciativa muy importante del EIDAS 2 para establecer modelos de identificación digital muy novedosos, algunos incluso basados sobre la blockchain. Ya lo veremos en su momento. Resumen muy global: países, legislación y uso. Hay países que usan la firma electrónica y hay algunos países que cuentan con legislación de firma electrónica. El uso no necesariamente va antecedido de legislación. Hay países, por ejemplo, como Cuba, que utiliza la firma electrónica y no tiene una legislación ad hoc de firma electrónica. Hay países que no tienen ley y no la usan, como Uganda o Ruanda, porque están más preocupados por actividades primarias. Hay países que tienen ley, pero no la usan. Por ejemplo, el caso de Venezuela, en donde tienen una ley ad hoc de firma electrónica y la usan muy poco. ¿Y por qué la usan muy poco? Hubo un conflicto muy importante con los notarios, porque por una falla del legislador estableció una equivalencia de que los prestadores de servicios de certificación contaban con fe pública. Entonces hubo por ahí un gran descontento y los propios notarios como que decían, bueno, eso no es fe pública. Y todos los demás países del mundo, les comentaba, casi 160, 150 y tantos países que cuentan con ley y aparte usan la firma electrónica con muy buenos resultados. En México, no me voy a detener muchísimo a platicar sobre los esquemas mexicanos, pero lo voy a hablar de una manera muy global. Tenemos que en México, bueno, pues hay disposiciones ad hoc en relación al modelo. Ya me he comido el tiempo. Pero bueno, hay disposiciones desde 1889 y ciertas disposiciones en la materia. Aquí lo interesante es, se habla de consentimiento
de documento electrónico y de valor probatorio de la firma. Y aquí a lo que yo quiero llegar para poder terminar en relación con este tema es el valor probatorio de la firma electrónica. El valor probatorio que te da la prueba en juicio, que te da la firma electrónica, en particular en México en concreto, lo da la conjunción de tres grandes elementos. Atribución, de qué manera puedo hacer atribuible esa firma a una persona. Segunda, integridad, cómo garantizo que ese documento no ha sido modificado desde el momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva. Y tercero, y muy importante, que sea accesible a el usuario o el firmante para una consulta posterior. Y en México en particular se han creado algunas presunciones legales al respecto que ayudan muchísimo a dar esta certidumbre y esta seguridad. Pues ha sido de verdad un gusto estar con ustedes. Me siento muy honrado por esta participación y cuenten con que yo estaré al pendiente del chat para atender sus preguntas, comentarios. E independientemente de esto, con gusto les dejo mis redes, mi correo electrónico y mi Twitter, por si tuvieran cualquier duda o comentario sobre el particular. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y quedo atento a pues, sus preguntas para responderlas en el momento. Gracias de verdad.